de todo un poquito, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de sintetizar ese conocimiento previo que no solamente en el ejercicio del curso, sino en el ejercicio de toda la carrera profesional, ustedes han ido incorporando, cómo lo podemos interpretar a la hora de encontrarnos con ese cuestionario. Para poder interpretarlo, conocerlo, para acercarnos a él, debemos de conocer cómo es, cómo preguntan, cómo se forma, de dónde salió, por qué es así. Entonces, eso es lo que yo les quiero de pronto acercar hoy en estas 2 horas de clase. Bueno, como ya les decía, hoy el curso es de comprensión lectora y esta clase tiene sus propios objetivos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a lo que son pruebas estatales, de pronto la mayoría de nosotros nos hemos enfrentado ya a algunas eh, en el pasado, lo que son las IFEX, las Saber Pro, también de pronto si otras personas o ustedes mismos ya han concursado anteriormente con la comisión, vamos a, desde ese conocimiento, a separar de manera práctica la diferencia entre una prueba estatal que mide de pronto lo como son las TIT, las anteriormente las ECAES, ahora las Saber Pro, lo diferente que es a las pruebas al empleo público. Porque mientras una, como ejemplo, la Saber Pro, lo que hace es evaluarnos sobre los contenidos intelectuales prácticos, pedagógicos o de pronto laborales de una carrera. Lo que hace las pruebas estatales al empleo público es más holístico. Ya no abarca tanto la parte académica, sino que abarca una cantidad de factores impresionantes que convergen en una sola prueba. Estos factores que convergen son actitudinales, comportamentales, relaciones con el saber, relaciones con el prójimo, relaciones con nosotros mismos. Entonces, no solamente nos van a evaluar un conocimiento práctico y teórico concreto, sino también esa actitud y de pronto ese carácter con el que nosotros vamos a enfrentar un empleo de carácter público, o sea, de carácter de servicio. Y eso es lo que nosotros necesitamos contextualizar a la hora de enfrentarnos a esa prueba al empleo público. La comprensión lectora es, o sea, yo no sé cómo de pronto hacer énfasis en esto, pero es primordial, es determinante. Yo creo que es básicamente lo que nos puede hacer ganar o perder esta prueba. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía, venimos con unos conocimientos previos en la carrera, en el ejercicio laboral, estudios preliminares, repasitos que hacemos ahora pues que sabemos que nos vamos a enfrentar a una prueba, pero nosotros vamos a tener muy interiorizado el marco legal, el marco, digamos, lo que nos rige dentro de este empleo. Pero con la lectura es que vamos a poder interpretar lo que nos pide esa pregunta. Nosotros nos podemos saber de arriba abajo todas las salas de retención y todo lo que tiene que ver con la parte de gestión documental, pero muchas veces no nos van a evaluar solamente la gestión documental, sino el marco en el que nosotros hacemos esa labor, suponiendo pues de que estemos hablando de una pregunta de ese tipo, ¿no? Entonces, los conocimientos que nos van a evaluar tienen que ver no solo con el cargo, sino con saber interpretar, según las competencias, ¿no? Porque las pruebas van a estar según competencias. Nos van a pedir también poder interpretar esas competencias según unas funciones y según unos criterios. Y esos criterios los vamos a tener en el enunciado. Si nosotros, al aproximarnos al enunciado, no podemos interpretar de manera fácil, de manera natural, no fácil, nada en la vida es fácil, pero al menos de manera natural y orgánica, cuáles son esos criterios que nos piden, cuáles son esas funciones, cuáles son esas competencias. Si nosotros no podemos analizar eso, no nos sirve de nada habernos aprendido de arriba abajo todo el marco legal, porque no es una prueba memorística. Esa prueba memorística de qué dice el artículo número tal en el parágrafo tal, ya no existe en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y ahora les voy a explicar por qué ya no existe. En las pruebas, a las pruebas escritas al servicio civil, pues a la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo que evalúan son estos conocimientos que los futuros, los aspirantes a los cargos públicos deben de contar con ellos. Y ay, ¿por qué no me corre? Discúlpenme, ya, qué pena. Listo. Entonces,
Cuando nosotros tenemos ya estas funciones, cuando tenemos ya identificado que nos van a evaluar criterios, funciones, de pronto todo esto lo vamos a llevar no a entes separados. No nos van a hacer una pregunta, una sobre competencias, digámoslo, funcionales, sobre competencias comportamentales. Claro que la prueba está dividida, digámoslo, pues en sectores. Están las competencias funcionales, está la parte comportamental. Pero dentro de esos cuestionarios, todo lo que es funciones, criterios y de pronto conductas van a estar impresas las unas con las otras, o sea, van a estar integradas en una unidad. Entonces, yo les decía, para poder nosotros saber por qué ya no nos van a calificar de manera holística, debemos de conocer cuál es la metodología del cuestionario de estas pruebas. Desde hace varios años, desde hace varios digámoslo, concursos, desde hace varias convocatorias, la Comisión Nacional de Servicio Civil cambió totalmente su metodología de evaluación, su metodología de cuestionario. Discúlpenme, ¿me están escuchando bien? Con un sí tengo para yo continuar Sí, tranquilamente. sí, ¿Sí? está Ok, bien, sí. ok, perfecto. Anteriormente, las preguntas eran elaboradas de manera memorística. ¿Qué dice? Le planteaban al funcionario, al aspirante, una situación hipotética, eso no ha cambiado, pero esa situación hipotética la llevaban a un marco legal concreto. De hecho, le abrían paréntesis y le decían, en el artículo tal del tal, no sé, reglamentación, dice, abren comillas y le ponían textual. Entonces, lo que hacía el funcionario era recordar lo que decía la norma, de hecho el cuestionario es muy abiertamente se lo ponía y él contestaba según esa norma. Ahora no, eso ya cambió, eso ya no existe. Las pruebas a las que nos vamos a enfrentar ahora son pruebas con una metodología juicio situacional. Esta metodología tipo juicio situacional consta de una serie de escenarios laborales hipotéticos en los que los aspirantes deben de tomar decisiones. ¿Cómo nos ubicamos en esta situación? Nos vamos a ubicar como protagonistas de la acción. Nos vamos a encontrar con una situación, con un caso. Dependiendo del eje temático, este caso va a tener una problemática o va a tener una situación a desarrollar. La persona, el funcionario, el aspirante, va a tener que tomar esa decisión, no solamente en base, al marco legal o a la norma o a lo que dicta pues esa conducta según los parámetros que tiene pues el mismo ejercicio laboral, sino también con otras características de valores integrados en la parte humana de esa labor. Entonces, en este tipo de pruebas, el aspirante recibe una descripción muy detallada del escenario, así como varias opciones de respuestas posibles. La tarea del aspirante es seleccionar la opción que considera más adecuada para resolver la situación laboral hipotética. De pronto, esta es información que ustedes ya tienen, porque el proceso, el examen, pues que nosotros, que ustedes están preparándose, ya lleva un tiempo. Si no estoy mal, todavía no han salido las guías, pero ustedes ya conocen cuál es la universidad que está llevando el proceso. La universidad que está llevando el proceso es la Universidad Libre. La Universidad Libre hace nada terminó la parte de las pruebas escritas para una convocatoria, que de hecho fue una de las convocatorias más grandes que se hizo el año pasado, que es la del magisterio, la de personal docente y administrativo docente. Esa prueba que evalúa a muchísimos, creo que fueron, no sé si Víctor me escucha en el fondo, él tiene el número correcto, fueron como más de 200.000 evaluados, si no se mal, entre 200 y 400.000 evaluados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como empresa que estamos formando este curso para ustedes hacemos? Nos acercamos a esa metodología que usa la Universidad Libre para hacer sus cuestionarios. Y la metodología de la Universidad Libre es 100% análisis textual. Como les decía, uno debe de llegar con un conocimiento previo.
Uno debe de saber acercarse y naturalizarse con la norma, con el marco, pero no solamente memorístico, sino también desde la parte del actuar. Nosotros, en cabeza pues, de Concursa Colombia, hemos hecho varios ejercicios de presentación de pruebas. Con qué finalidad? Con la finalidad de conocer cuáles son esas estructuras que tienen los exámenes. Con la prueba pasada al magisterio, nos dimos cuenta, de hecho fue bastante, digámoslo, popular a la hora pues, de conocerse estos exámenes, que las preguntas fueron totalmente de análisis. Se les planteaban a los docentes, a los administrativos, situaciones que no le decían a usted explícitamente la ley, la regla, no le hablan a usted del código. Le ponían una situación que usted naturalmente al leerla ya tendría que haber sabido cuál es la norma que lo va a regular, pero en ningún momento se la van a decir. No le van a decir a usted en la ley 115, no le van a decir a usted en el artículo tal, no. Solamente la situación hipotética ya tiene que llevarlo usted a cuál es la norma. Y eso es muy, muy, muy diferente a cómo se evaluaba antes desde su factor memorístico. Bueno, ahora, con ustedes en la evaluación, en el examen, en la convocatoria que se van a encontrar, no van a ser los únicos evaluados. Eh, Van a haber muchas entidades más. Va a estar el DANE, va a estar la Escuela de Administración Pública, bueno, van a estar, no me acuerdo en ese momento, pero son más de 15 entidades. Dentro de esas 15 entidades está el Departamento para la Prosperidad Social, pero no son los únicos. O sea que cuando ustedes vayan a esas aulas, cuando ustedes vayan a esos centros educativos donde se van a encontrar con la prueba, muy posiblemente no vayan a encontrarse todos los de prosperidad, sino que se van a encontrar con muchísimas personas que están haciendo el mismo ejercicio para otra entidad. Eso me lleva a los ejes temáticos comunes. Cuando ustedes, cuando se publicó la convocatoria, cuando la Comisión Nacional empieza a publicar toda la regulación de la convocatoria, ella saca un documentico muy lindo, muy bonito, que les decía a ustedes que creo que todavía no los han publicado para esta convocatoria en específico, que son las guías. Estas guías a la prueba escrita nos muestran muy explícitamente cuáles son los ejes temáticos a evaluar. Estos ejes temáticos es el contenido que va a ser impreso y evaluado en esas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que el aspirante y nosotros necesitamos? Conocer esos ejes temáticos, estudiarlos y naturalizarlos. Entonces, ¿qué pasa cuando un examen abarca varias entidades y no una sola? Ejemplo, tenemos este examen que abarca varias, pero también hay exámenes o convocatorias que abarcan una entidad en específico. Ejemplo, la DIAN, que ya se viene la evaluación también. Ya están haciendo la venta de pines. Creo que cierra, si no estoy mal, este viernes la venta de pines de la DIAN. El ICBF, el magisterio, son entidades o instituciones únicas, o sea, se les evalúa solo a ellas, pero a ustedes se les evalúa a varios. Entonces, por ende, y por costos y por forma organizacional en que se elaboran estas pruebas, van a tener ejes temáticos comunes. Estos ejes temáticos comunes, si nosotros le ponemos un poquito como de pronto de atención, son muy fáciles de identificar. Puede ser de pronto ofimática, gestión documental. Bueno, son temas o son, digámoslo, conocimientos que por la naturaleza de su necesidad las van a evaluar siempre. Independiente si usted va para prosperidad, si para la DIAN, si usted va para el ICBF, o sea, independiente. Esos ejes temáticos comunes los van a evaluar sí o sí en todo lado. ¿Por qué? Por su naturaleza indispensable en los ejercicios laborales. Ahora, en general, si una convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil involucra a varias entidades, es posible que los exámenes contengan tanto preguntas específicas para cada entidad como preguntas que comparten ejes temáticos comunes.
Existen varios ejes temáticos que por su naturaleza esencial se requieren en la mayoría de los cargos, especialmente aquellos que implican trabajo administrativo, de gestión y de atención al público. Y al ser esenciales se encontrarán indiscriminadamente en casi todas las convocatorias. Como les decía, todas estas preguntas involucradas o dentro del cuestionario que tengan que ver con trabajo administrativo, trabajo de gestión y atención al público, todas van a estar en casi todas las convocatorias. Entonces es muy importante naturalizar el marco y naturalizar el ejercicio de ellas. Ahora, conozcamos cuáles son esos ejes temáticos comunes que ustedes sí o sí se van a encontrar en la prueba. Legislación. Esto más que ejes temáticos comunes, porque pues la legislación difiere pues de cada entidad y la naturaleza de cada entidad, hay una, digámoslo ahí, como un prerequisito. Usted debe de llegar a esa presentación de las pruebas, al menos con la legislación y el marco legal sabido. Entonces, tenemos, primero, legislación. Las convocatorias pueden requerir que los aspirantes tengan conocimiento sobre las leyes, como ya hemos visto acá en las clases sincrónicas con el profesor Eymar, todo lo que son derechos fundamentales en el marco de la atención al público. Recuerde que los derechos fundamentales son muchos: derecho a la vida, al buen nombre, a la educación, a la alimentación, y los conocemos tanto desde el colegio como en la universidad. Pero estos, digamos, los derechos o estas regulaciones tienen que ser enfocadas al sector público. Entonces, yo siempre he pensado que es muy importante que todas las personas que van a aspirar a estos cargos administrativos de gestión y de atención al público sepan muy bien estos derechos, como lo son el derecho a la información veraz, eficaz y eficiente, todo lo que tiene que ver con el derecho de petición, con la acción de tutela, con el desacato y con todos esos paragrafitos que tiene la norma que dictan la ejecución, el orden y la prioridad de estas mismas acciones, en este caso populares. Entonces, es muy importante que la persona, el aspirante, lleve este marco legal, al menos leído y releído. Ahora tenemos como eje común la administración pública. Se encuentran preguntas sobre la estructura, la organización y funcionamiento de las entidades públicas, así como los principios de la gestión pública. Ustedes con el profesor Eymar también están viendo lo que es la estructura y viendo cuáles son esos organismos y cuáles son las normas que dictan ese ejercicio laboral. No solamente desde la jerarquización del poder dentro de la entidad, sino dentro del país. ¿Quién lo regula? ¿Cómo lo regula? ¿Quién recibe la queja? ¿Cuál es la superintendencia? Si es que tiene cabida la intendencia. ¿Cuál es, digámoslo, el siguiente paso a la hora de esta estructura del poder? ¿Cómo se reglamenta este poder? Entonces, todo lo que tiene que ver con la administración pública, no solamente de la entidad en específico, sino también de, del país como tal, de las entidades que regulan eso. Tenemos competencias específicas. Esos son temas comunes, ejes temáticos comunes. Esas competencias específicas están en función del cargo y esas funciones específicas pueden evaluar tanto habilidades como competencias. Estas pueden ser el liderazgo, la comunicación efectiva, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la capacidad de trabajo en equipo. Esto es muy importante porque esas competencias específicas las evalúan de manera integral. O sea, si ustedes están en una pregunta donde el eje temático o la situación problemática sea un ejemplo, digámoslo, algo legal. Supongamos que hay un escenario hipotético donde usted tiene que desarrollar una acción de desacato que le han impuesto a usted o a la entidad. Y entonces ahí estamos en un marco legal, un eje temático legal. Entonces, obviamente tenemos que ir a ese marco, tenemos que ir a esos derechos fundamentales, pero a la vez nos están evaluando competencias específicas. En el caso de cómo se comunica la entidad con el ciudadano. ¿Qué pasó ahí? Porque no hubo una comunicación efectiva, porque dejaron llegar la instancia de reclamación a un desacato. ¿De quién fue el error? ¿Cómo fue el error? ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el líder del equipo? ¿Dónde está la cabeza de pronto del despacho, de la entidad? ¿Cómo va a ser esa toma de decisiones?
Entonces, si nosotros analizamos el cuestionario, dentro de un eje temático específico, nos vamos a encontrar siempre competencias específicas. Especialmente que nosotros en el ejercicio de haber realizado varios, digámoslo, pruebas escritas a diferentes convocatorias, es muy importante la competencia de liderazgo. Siempre la competencia de liderazgo lo que busca es cómo este aspirante o funcionario hipotético en el ejercicio logra desarrollar problemas, logra crear un camino a seguir para la solución de una situación problema, cómo apoya no solamente a la entidad, a su buen nombre y a su buen ejercicio, sino cómo apoya también a sus congéneres, cómo apoya a la parte de compañeros o de compañerismo dentro de la entidad. Entonces eso también es muy importante, eso está dentro de los ejes temáticos comunes. Ahora la ofimática. Eh, especialmente con la Universidad Libre, estuvimos haciendo el ejercicio y la pregunta en todas las convocatorias que ha desarrollado, inclusive para la de docentes, sabiendo que el docente tiene digámoslo, tiene un área de conocimiento específico concursa para ese área, excepto pues los que tienen que ver ya con la parte administrativa. Pero aún incluso te pregunta cosas muy, digámoslo, para el que lo conoce es básico, pero para el que no lo maneja requiere un poquito más de trabajo. Pregunta Excel avanzado, muchísimo Excel, PowerPoint, pero yo creo que la mayoría de todo tiene que ver con la parte de la comunicación, especialmente en las conexiones a Internet, cómo funciona el Internet, cómo funciona el Ethernet, cómo se puede generar una comunicación entre dos ordenadores dentro de un mismo despacho sin conexión a Internet propiamente dicha, pero especialmente todo lo que tiene que ver con las tablas de Excel. O sea, yo les hago esa recomendación, lo he visto mucho, preguntan muchísimo Excel. Funciones muy básicas, funciones que lo que hacen es como aligerar la carga de trabajo. Que preguntan, ejemplo, una situación hipotética, le dicen a usted, le encargan a usted sintetizar o sacar la información puntual de este Excel. Necesita que usted saque solamente las cédulas de este Excel, pero las cédulas están desorganizadas y el Excel tiene más de 2.000 funcionarios. Le dan a usted dentro de las opciones de respuesta accesos fáciles a cómo usted seleccionar caracteres especiales en las tablas de Excel. Si no manejamos esos caracteres especiales, eh, disculpen, es que escucho un sonido. Se cayó el sonido. Ay, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Y ahí sí. Ah, qué pena con usted. Regálame un segundito, que no sé por qué el computador se me puso negro y se me salió la presentación. Mm, qué pena con usted, discúlpeme, ya continúo. ¿Ustedes están viendo la pantalla o
Disculpe que la profesora, el computador le molestó un momentico, yo ya lo está reiniciando, ya vuelve a estar en la clase. 2 minuticos máximo, ¿sí? Por favor, disculpe. Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Hola. señora. Ah, perfecto. Qué pena con ustedes. Tuve un error con el computador. Ya mismo continuó la clase. ¿Alguien me puede, por favor, recordar en qué eje temático quedamos? Creo que fue Excel. ¿Estoy correcto? Hola. Sí, señora, en eso. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ofimática, básicamente lo central va a ser esa conexión de lo que son las redes, la transmisión de información de un, digámoslo, de un valor o de una entidad a otra o dentro de la misma entidad sin los recursos de Internet general como los conocemos y lo que es Excel. Y ahora tenemos como eje temático común la ética y los valores. La ética y los valores nos llevan es a la conducta ética fundamental en el desempeño del servidor público. Como sabemos, el servidor público tiene un trabajo, tiene una labor, tiene una colaboración de naturaleza de servicio. Por eso se llama, por eso se llama servidor público. Esa conducta debe de ir también muy a la mano de unos valores y una ética al trabajo y una ética humana. Por lo que los exámenes también incluyen situaciones o incluyen, digámoslo, hipótesis o situaciones hipotéticas donde no solamente se evalúe la parte práctica o pragmática del trabajo, sino también cómo el funcionario o el aspirante relaciona eso con sus valores, tanto suyos como persona, como los valores de la entidad. ¿Ya? Ahora, vamos a ir a los atributos de la competencia. ¿Qué son los atributos de la competencia? Los atributos de la competencia son un conjunto de características que describen el desempeño esperado de un candidato en relación a una competencia específica. En el contexto de una prueba escrita o de un examen escrito, lo que busca los atributos de la competencia es evaluar estos desempeños o cómo desempeña estos criterios el futuro funcionario o el futuro aspirante. Los atributos de la competencia están estrechamente relacionados con el saber. El saber dentro de lo que evalúa la prueba, ya que para que se puedan, digámoslo, observar estos atributos de la competencia, se tienen que describir y el aspirante debe de hacer obvio que puede tener no solamente las habilidades para desarrollar las competencias o para desarrollar el ejercicio laboral, sino los conocimientos y las actitudes para eso. Entonces, los atributos de la competencia básicamente es cómo se formula la pregunta, teniendo en cuenta que la pregunta va a ser
desarrollada según un eje temático. El eje temático va a ser la situación problema, pero el atributo de la competencia va a ser la forma en la que se le va a generar esa hipótesis. ¿Alguien me habla? ¿Alguien me habla? No, ok. No hay audio. Pero yo la escucho ¿Me bien. escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿No hay audio o hay audio? Allí ya, ya. Ah, ok, ok, listo. Entonces, tenemos los atributos de la competencia. Ay, qué pena con ustedes. ¿Ya me escuchan? Es que veo que algunos no y otros sí. Las personas que no me escuchan. Ya se escucha. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos competencia atributo de competencia en relación con el saber. Se refiere a la capacidad del funcionario de establecer relaciones significativas y reflexivas con el conocimiento y las experiencias propias a su cargo o de su área de trabajo. Ojo, aquí va súper importante, con el fin de innovar y mejorar el desempeño laboral. Cuando hablamos de relación con el saber, lo que quiere la evaluación o lo que busca la evaluación es que usted use ese saber, usted use ese conocimiento para generarle innovación y mejoría en la institución o en el lugar pues, donde está ejerciendo labores. En otras palabras, básicamente lo que pide esta relación con el saber es que usted tenga una actitud aperturada hacia los demás, una actitud aperturada hacia la mejoría, una curiosidad, usted tenga reflexión frente al conocimiento y crítica hacia el conocimiento que ya tiene. Obviamente estamos en una sociedad que va avanzando a pasos agigantados en todo lo que tiene que ver no solamente con las tecnologías, sino también con unas partes, digámoslo, de identidad moral, de identidad cultural. Estamos, digámoslo, rompiendo ciertos esquemas, ciertos patrones, ciertas conductas. Y lo que busca la entidad es que usted no se quede estancado de pronto en una actitud digámoslo, conservadora que impide el crecimiento. No vamos a confundir estancarnos en una actitud de pronto arcaica con la inmoralidad. Dentro de la prueba no les van a preguntar nada de moral ni de pronto cuestiones muy de índole íntimo, pero sí de índole de pronto de relacionarse con el otro. Entonces lo que pide es que se le escuche a la otra persona, se haga reflexión de lo que de pronto se tiene en conocimiento como propio y generar un tercer conocimiento. ¿Qué es un tercer conocimiento? Lo que se le conoce como escuchar al otro, escucharme a mí y tomar la mejor decisión. Eso es lo que busca la relación con el saber. Ahora, la innovación dentro de, perdón, todavía no. La innovación dentro del conocimiento que requiere la relación con el saber, lo que busca es no solamente mejorar la eficacia y eficiencia del funcionario en el desempeño de sus tareas, sino también aportar una continua mejoría en el trabajo y en las dinámicas del trabajo. Entonces, básicamente es una competencia esencial para que el desempeño laboral sea exitoso, independiente del cargo o independiente del área de trabajo. Esta parte es muy importante porque, como sabemos, tenemos diferentes, digamos, los niveles, sí, niveles. Tenemos profesionales especializados, tenemos asistenciales, bueno, tenemos diferentes niveles a la hora de presentar la prueba. Pero estos atributos de competencia van a estar en todos, desde el que es profesional especializado hasta la persona más humilde que va a ir de pronto a un auxiliar administrativo o algo que tenga que ver con, de pronto con funciones con menos jerarquía. Entonces, vamos a poner un ejemplo.
Este es un ejemplo de cómo nos podemos encontrar la relación con el saber dentro de la prueba. Esto es un ejemplo un poquito más general para que cuando ustedes se encuentren con una situación similar puedan hacer una relación de saberes. Ahora, me va a tomar el atrevimiento de leerles este ejemplo para que lo podamos, por favor, todos interiorizar. Supongamos que un funcionario trabaja en una entidad pública que se encarga de otorgar permisos de construcción en una ciudad determinada. Un día, el funcionario se da cuenta de que la entidad está recibiendo un gran número de solicitudes de permisos para construir edificios de viviendas de varias plantas, pero que el proceso de revisión y aprobación, de estos permisos está siendo muy lento y costoso, y que a menudo se generan retrasos y problemas en el proceso. El funcionario, que tiene una buena relación con el saber, reflexiona sobre esta situación y se da cuenta de que hay varias posibilidades, hay varias posibles causas del problema, incluyendo la falta de personal capacitado, la falta de tecnología adecuada, la falta de una guía clara sobre los requisitos de construcción, etc. En lugar de simplemente seguir el proceso existente, el funcionario decide tomar una actitud proactiva para abordar el problema. Primero, el funcionario busca información sobre las mejoras prácticas en el otorgamiento de permisos de construcción en otras ciudades y en otros países. Luego investiga cómo estas funcionan y presenta un informe detallado sobre el problema y las posibles soluciones, incluyendo recomendaciones para la contratación de personal calificado, la implementación de nuevas tecnologías y la creación de una guía clara para la solicitud de permisos. Claro que sí. Ah, qué pena con usted, sí, ya lo escuché. Estoy haciéndole un cierre al ejemplo, ya lo vamos a explicar habladamente. Dame un segundo, termino de leer y hacemos un cierre. Bueno, entonces, crea una guía clara para la solicitud de permisos. El informe es revisado por el equipo de liderazgo de la entidad, quienes deciden implementar las recomendaciones del funcionario. Como resultado, el proceso de otorgamiento de permisos de construcción se vuelve más eficaz, menos costoso y menos propenso a errores y retrasos. Bueno, el ejemplo es un poco extenso, pero básicamente aquí lo que engloba es esta relación, este atributo con el saber. Entonces, lo que el atributo con el saber aquí nos pone en contexto es que hay una situación problemática. Digamos que el funcionario no ve que estos permisos, estos permisos de construcción estén desarrollándose de una manera efectiva, no están siendo un proceso limpio, no están siendo un proceso, digámoslo, correcto en el buen funcionamiento de la entidad. Entonces, ¿cómo él utiliza esa relación con el saber? ¿El qué hace? Es muy fácil uno como empleado decir, no, pues yo sigo lo puesto o lo impuesto por la entidad. Yo sigo lo que ya me han enseñado a mí antes o lo que yo llevo haciendo durante no sé cuánto tiempo lleve acá en la entidad. La relación con el saber dentro de la pregunta quiere que usted vaya más allá de lo que ya hace o de lo que ya sabe. Si usted ya sabe lo que hace, pero lo que hace no lleva a una situación del problema, sino que es un ente pasivo, el problema sigue ahí como está, vaya, busque, mire qué hacen otras entidades, mire qué hace otro país, mire qué hace de pronto otro ente territorial, mire cómo una problemática similar se desarrolló y se resolvió de otra manera en otra parte. Traiga esa información, traiga esa, digámoslo, esa capacitación a su entidad. Si usted carece de pronto de la jerarquía para implementarla directamente, vaya y busque un consenso dentro de su entidad. Busque que la entidad con su saber vaya más a lo que hace, se mejore, evidencie esa necesidad de estar constantemente mejorando. Eso es lo que nosotros conocemos como atributo de competencia, relación con el saber. Ahora, vamos a hablar de relación con el otro. Vuelvo y les digo y vuelvo y les aclaro. Estas competencias
se evalúan dentro de las preguntas con los ejes temáticos concretos de la guía. Si a usted le van a preguntar ejemplos sobre gestión documental, cómo se puede mejorar la gestión o la recepción de documentos usando tecnologías, ahí le pueden estar haciendo usted una evaluación de los atributos de relación con el saber. Vuelvo y digo, todo es holístico, todo es integral. Dentro de una sola pregunta le van a estar evaluando varios componentes. Ahora, relación con el otro. Se refiere a cómo se asume el trabajo en equipo y la construcción colectiva en el contexto laboral. Se trata de una habilidad que implica la comunicación efectiva, el reconocimiento y el respeto de los otros interlocutores en la empresa o entidad pública en la que se trabaja. La competencia en relación con el otro comienza cuando su función o su desempeño como funcionario necesariamente lo lleva a interactuar con otro. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no solamente vamos a hablar con nuestro compañero que está trabajando al lado de nosotros, sino también a esa persona, a ese ciudadano al que nosotros debemos de atender. La relación con el otro es básicamente una relación de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Ojo, nosotros como persona, como una persona moral y ética con nuestro compañero, con nuestra persona de pronto jerárquicamente arriba o jerárquicamente abajo. Y cómo nosotros como cara y muchas veces como representación de la entidad, comunicamos esos principios y esos valores efectivos, siendo nosotros en ese momento específico representantes de la entidad. La relación con el otro es una relación que busca la armonía, que busca saltar esos obstáculos. Vamos con el ejemplo. Deme un segundito. Ya. Ahora, imaginémonos que en una entidad pública, un grupo de funcionarios de diferentes áreas se reúnen para abordar un problema específico que afecta a la comunidad. En este caso, uno de los funcionarios tiene una relación con el otro muy desarrollada, lo que se traduce en que es capaz de escuchar activamente las ideas y propuestas de sus compañeros, valorando sus aportes y generando un ambiente de respeto y colaboración mutua. Este funcionario se esfuerza por construir relaciones interpersonales sólidas y respetuosas con sus compañeros de trabajo, lo que le permite liderar el grupo hacia una solución consensuada al problema que se están enfrentando. Además, ese funcionario siempre está dispuesto a ayudar a sus colegas en la realización de sus tareas, lo que se traduce en un ambiente laboral mucho más productivo y armonioso. Este funcionario es capaz de establecer comunicación efectiva y transparente, no solamente los ciudadanos que acuden a la entidad, sino también dentro de la propia entidad para poder solucionar los posibles o presentes problemas que puedan estar en ella. Entonces, cuando hablamos de relación con el otro, tengamos muy en cuenta que siempre lo que vamos a hacer es no solamente que la comunicación sea fluida, que no nos pongamos en un papel de que no, es que esa no es mi, de pronto, no es mi área, vaya y busque a otro funcionario, tiene que ir, tiene que solicitarlo en otro lado. Es siempre tratar, o en el marco del examen, nosotros, cada uno en sus hogares sabrá cómo es el ambiente laboral, cuál es la realidad del desarrollo de su labor, pero tengamos en cuenta que el examen, tal y cual como yo lo veo, evalúa para ideales. Él está evaluando ideales. Nosotros, dentro del ejercicio laboral, hacemos realidades, trabajamos con realidades. Sabemos que muchas veces es muy bonito en papel, pero es imposible desarrollarlo. Pero eso el examen no lo piensa, ni siquiera se acerca. Él busca un mundo ideal. Dentro de esa idealización, nosotros como aspirantes, en busca de un buen desarrollo del examen, tenemos que pensar como si todo fuera perfecto y todas las cosas funcionaran QAP. Bueno, entonces lo que busca la relación con el otro es tener tener esa relación de liderazgo con los demás, no dejar que de pronto la falta de comunicación
o las habilidades, porque no todas las personas tenemos la misma habilidad de comunicación. Hay personas que pueden hablar muy bonito, hay personas que pueden expresarse oralmente delicioso, pero hay otras que no. Hay otras personas que son más retraídas, más tímidas, más parcas, y eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que tienen habilidades de comunicación diferentes. Lo que busca la relación con el otro es que usted entable una postura de liderazgo en donde usted pueda ayudar no solamente a su entidad, a la comunidad, sino también desarrollar esas dinámicas internas y mirar cómo podemos, según las calidades de cada persona o las habilidades de cada persona, llevar una relación armoniosa. Bueno, ahora vamos con, ¿de pronto hay alguna pregunta? ¿Alguien me quiere hacer algún aporte? ¿O vamos bien al día? ¿Alguna reflexión o quieren que repita algo de la presentación? Sí, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Milena. Doña Milena, buenas tardes. Sí, señora, dígame. Sí. Este mundo ideal del que menciona la doctora, ¿esto aplica para cualquier nivel de cargo, o sea asistencial, técnico, profesional? Sí, señora. Sí, exactamente. Lo que cambia, voy a dejarlo muy claro. Gracias, doña Milena. Es una pregunta muy específica y es necesario saberla. Cuando ustedes se inscriben en la OP, tienen unas funciones. Dentro del examen van a tener preguntas específicas digámoslo, de su área. Vamos a hablar un ejemplo, tenemos un abogado o tenemos un administrador. Obviamente van a haber preguntas muy específicas dentro del cargo que usted está aspirando, pero son preguntas pocas. Vuelvo y repito de pronto lo que dije ahora. Nosotros hicimos el ejercicio con la Universidad Libre, que es la que está liderando esta convocatoria, y hacen preguntas específicas para su cargo, pero supongamos, 170 preguntas. Si usted se encuentra con 15 específicas para su cargo, son muchas, son demasiadas. El resto son ejes temáticos comunes que evalúan todo esto que yo les estoy explicando. Evalúan los atributos de competencia. Los atributos de competencia son muchísimos, relacionados con la forma de preguntar, porque es que no le van a poner a usted eje temático relación con el saber. No, usted se va a encontrar eje temático comportamental, eje temático funcional. De pronto se va a encontrar con gestión, se va a encontrar con mi PG, se va a encontrar con algo específico, pero la forma en la que le van a presentar el escenario va a estar diseñado para evaluarle su relación con el saber, con el otro y consigo mismo. Independiente si es un personal profesional, administrativo, si es una persona asistencial, si es un auxiliar, independiente. ¿Por qué? Porque los atributos de la competencia es en la formulación de la pregunta y en la formulación del escenario. Por eso yo les decía antes, estos atributos van a estar en todos y en cada uno de los cargos, de los criterios. Solamente que lo que va a cambiar es el eje temático. Si usted es una persona con especialización o con maestría y está aspirando a ese cargo, usted se va a encontrar con una pregunta de pronto más enfática en un conocimiento concreto de una norma o de un ejercicio. Pero la hipótesis en la que le van a hacer esa pregunta va a estar inmersa en estos atributos. Por eso les decía, el examen cambia, no es memorístico, no es ir no es ir a la norma e interpretarla. No, el ejercicio es evaluar criterios, el ejercicio es evaluar habilidades. De pronto contesté la pregunta, doña Milena. Sí, señora, gracias. Con mucho gusto, doña Milena. Bueno, entonces me quedé en relación con Disculpe, consigo una mismo. pregunta antes de Claro que sí. continuar. Sí, señora. Es una inquietud que yo tengo hace mucho tiempo y me sale de forma reiterada en las pruebas. Sí, señora. Eh, pues habla de si yo tengo o necesito aplicar un conocimiento en determinada área. Me dicen que las opciones lo puedo hacer a través de un compañero experto en un tema o lo puedo hacer a través de, pues haciendo las consultas, la investigación a través de libros y bueno y demás. Entonces, y esto sale
ha salido varias veces, pues ambas las consideraría correctas, pero ¿cuál es La la que correcta. la que ellos toman como válida? Muy buena pregunta, muchísimas gracias por ella. Lo que dice la compañera es muy cierto. De hecho, nos vamos a encontrar con un escenario muy común y muy concreto. Supongamos, la entidad donde usted está, se ha notado que hay un déficit no sé, digámoslo, en tablas de retención. Entonces, usted como líder del despacho o como líder del grupo, busca una forma para que todos los funcionarios tengan muy interiorizada la norma. Le dan opción. Usted hace un estudio exhaustivo personal de cómo son las normas de las tablas de retención y hace una reunión donde socializa con todos los compañeros de equipo. Perdón. Usted busca una persona especializada en todo lo que en todo lo que es gestión documental, contrata, organiza, bueno, de diferentes posturas allí para que él venga y los capacite. O se radica o solicita la capacitación a recursos humanos. Nos vamos a encontrar con esa. Y esa es una relación. Eso es una relación con una competencia de liderazgo. ¿Qué es lo que está buscando ahí? Primero, usted tiene todas las preguntas están relacionadas con el contexto del enunciado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros salimos de la entidad, cuando la solución de esa problemática está por fuera de la entidad, debemos de saber o debemos de conocer cuál es el protocolo o el proceso para adquirir una ayuda externa para que entre a la entidad. Y eso depende del contexto de la pregunta. Ella lo que dice ¿me repite su nombre? Qué pena, para yo llamarla por su nombre. Mónica, Lucía. Doña Mónica, lo que dice es muy cierto. Siempre nos vamos a encontrar con una pregunta que nos va a decir, traigamos a un experto para que nos capacite. Y dentro de esa opción de respuesta van a haber otras que dice, lo solicito o yo lo hago. Lo solicito o yo lo hago. Mi consejo, que yo siempre he pensado que es así y lo hemos visto dentro de la empresa, es si el contexto del enunciado, o sea, el contexto de la situación hipotética, da para que se traiga un experto, debe de ser muy claro y específico. Debe de decir, se busca que la entidad adquiera conocimientos en tal área. A usted se le encarga. Si el contexto es específico, le están dando vía libre. Por eso es muy importante el análisis del texto. Pero si en cambio en ningún momento le dicen a usted, traigamos un experto, acuérdense que al ser funcionarios públicos y manejar recursos públicos requiere una cantidad increíble de solicitudes y de autorizaciones para ese mismo, digámoslo, recurso. Entonces, se va a extender mucho, se va a extender porque toca solicitarlo y que toca aprobarlo y que toca mirar quién es el correcto y quién lo recomendó y cuál es la hoja de vida y si cumple, se extiende. Entonces, para mí, si no lo pide concretamente, es que usted lo haga. Va a sonar feo, va a sonar, espero que me lo puedan llegar a disculpar, pero lo que busca el examen dentro de las competencias es que usted básicamente lleve a la entidad desde todos los aspectos a mejorar. Si usted dentro del conocimiento que tiene puede generarle una capacitación personal a sus compañeros de equipo, hágalo usted. ¿Por qué? Porque es directamente un atributo de liderazgo y es un atributo que enriquece a la entidad. Pero, mucho ojo, si el enunciado le dice a usted, usted carece, su equipo carece, el despacho carece, se ha notado en la evaluación de tal competencia que el despacho está bajo tantos puntos en tal conocimiento o en tal desempeño. O sea, si dejan explícito que se carece de ese saber y que ninguno lo posee, vayan al experto, porque literalmente le están diciendo, busque un experto. Pero sí, tiene la opción de hacerlo usted y hacerlo correctamente, porque no lo va a hacer ahí como lo hice y listo, cumplo. No. Si usted lo puede hacer, hágalo. Pero si no, si lo dicen muy
muy concretamente, busque experto. ¿Le contesté la pregunta, doña Mónica? Sí, sí, muchas Bueno, gracias. bueno, muchísimas gracias a usted por la pregunta, doña Mónica. Ahora, Perdón, profe, llegamos... es que tenía la mano levantada. Con es que respecto no a la pregunta que hace Mónica, pues bueno, pues yo Ujú, también me he sentido en ese contexto en las diferentes evaluaciones que he presentado. ujú, Y algo en lo que yo, pues digamos, soy sincero y de pronto me he descuidado y es cuando se lee los requisitos del cargo. ujú, En los requisitos del cargo hay unas competencias para el cargo. Entre ujú, esas, por ejemplo, está el trabajo en equipo ujú, o conocimiento específico, ¿sí? Eh, creo que si el cargo, digamos, si es un profesional y el cargo tiene dentro de sus competencias el trabajo en equipo y la pregunta está siendo planteada eh, bajo el perfil de que hay un tema de trabajo en equipo, yo creería que sería la de orientar al compañero para que haga mejor su trabajo. ujú. No sé, Exacto. Muy podría ser bien. como en ese contexto, ¿no? Porque pues si no hay nada de trabajo en equipo, sino digamos es de adquirir conocimientos, pues yo diría, venga, lo que me conlleva que la respuesta no es nada que tenga que ver en temas de trabajo en equipo, sino la respuesta tiene que ser, es un tema de realizar cursos y capacitaciones con el fin de profundizar en el conocimiento y dar respuesta mejor, una mejor respuesta al ciudadano. Creería que ya estarías orientada hacia allá porque pues digamos al cargo que yo me estoy presentando no tiene nada que ver de trabajo en equipo, sino es un perfil más ejecutivo, más de toma de decisiones y por lo tanto yo tendría que buscar es un nivel de conocimiento mayor y la respuesta estaría orientada hacia ese lado. No sé si me estoy equivocando, no sé si sea así, es lo que mi percepción con este nuevo tipo de preguntas y respuestas que están trayendo las nuevas evaluaciones, que uno debe Exacto. tener cuidado y es en la Sí. lectura del mismo perfil que están Ajá. solicitando. Y es que y hay ese perfil, si uno abre y realmente uno mira, este perfil requiere estas competencias. Entonces la evaluación debería estar dirigida, las respuestas que uno debería estar dando a esa evaluación estarían enmarcadas en esas competencias que requiere ese cargo. Sí, porque yo me imagino que esa pregunta le sirve independientemente si sea auxiliar, administrativo, profesional especializado, asesor, puede ir una misma pregunta, pero pues digamos está desglosada en 4 y esas 4 pues le pueden estar aportando a 4 distintos cargos, ¿sí? Tienes mucha razón y por eso es muy bueno que cuando ustedes vayan a presentar la prueba, la noche anterior, hagan la relectura de lo que dice el compañero, mire cuáles son esas habilidades que le pide el cargo. Pero también es muy importante lo que dice Mónica. ¿Por qué? Porque dentro del enunciado, dentro de la pregunta, dentro del análisis que se hace, uno puede identificar si le están pidiendo liderazgo, toma de decisiones o si le están pidiendo trabajo en equipo. Porque si a usted, dentro del contexto de la hipótesis, lo que usted está buscando es una buena relación en equipo, un avance en el trabajo en grupo, muy probablemente la respuesta sea cómo el funcionario puede enriquecer desde su, digámoslo, ejercicio, esta caridad que se está representando. Pero si dentro del contexto lo que se busca es liderazgo y toma de decisiones y su perfil lo permite, usted puede también identificar si puede buscar una ayuda externa para capacitar esa situación problemática. Es muy cierto, pero en mi ejercicio y en mi experiencia, yo lo que les prácticamente ruego es que miren y analicen cuál es la competencia o el atributo que les pide el enunciado. Recuerden que la prueba está dividida, digámoslo, en grandes bloques, comportamentales, funcionales, y dentro de ellas, dentro de cada una de las preguntas, la formulación de esa hipótesis es donde están las relaciones de competencia, o sea, los atributos están allí. Lo que yo les digo, y más adelante en la presentación lo verán, es cómo analizamos qué nos está pidiendo, cómo yo sé que me está hablando de trabajo en equipo y cómo yo sé que me está hablando de liderazgo, que si bien pueden ser similares, no son lo mismo. Bueno, continuemos.
Vuelvo y les repito, de pronto si alguien me está hablando, yo tengo toda la pantalla completa, entonces no veo. Si ustedes necesitan hablar conmigo, interrúmpanme sin ningún problema, que entre todos hacemos la clase mucho más amena y mucho más didáctica. Y vamos por relación consigo mismo. Ok. La relación consigo mismo hace referencia a cómo el funcionario se relaciona con su propia identidad como servidor público. Aquí voy a hacer un énfasis gigante. Cómo se relaciona en su propia identidad. Cuando hablamos de propia identidad, y lo vi en el concurso del magisterio, no está hablando de usted qué siente, usted cómo se siente, usted qué piensa, usted está de acuerdo. No. Está hablando de cómo es su identidad como servidor público. Vamos a hablar de, no sé, vamos a hablar se nos presentó. Del examen al magisterio se presentaba una situación problemática que tenía que ver con la mezcla de dos culturas. ¿Cómo lo plantearon desde la hipótesis? Dentro de la institución educativa llegaba personas que venían de pronto desde otro país, en caso textual, Venezuela, y como niños que venían de pronto de resguardos indígenas llegaban a colegios grandes con más de 2000 estudiantes de una ciudad capital, Cali, Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, bueno, las que ustedes quieran. Cómo ese cambio cultural, o no, cómo ese prisma de ideologías y de ideas afecta. Entonces, muchas de las opciones de respuesta eran, no, es que de pronto se hacía muy parcial lo que decía el funcionario como persona y no como servidor público. El servidor público debe de estar siempre en una posición de integridad y una posición en donde todos tienen una suma igualitaria de importancia. Que si el de Venezuela habló tal o si hizo tal o si... yo les pongo el ejemplo muy contesto. En la pregunta que todavía no la olvido, era que un niño de un resguardo, en una comunidad, que no era un niño, una comunidad en resguardo, llegaba y por su cultura ellos no tenían un aseo o una higiene personal diaria, como la pueden tener muchos citadinos. Y resulta de que pues tenían unos olores y tenían unas conductas que chocaban mucho con los niños que ya pues habían vivido en ciudad. Y resulta que se empezó a generar una disconformidad a la hora de la convivencia. Si pasamos este ejemplo, si pasamos esta conducta de un colegio a una entidad pública, si decimos, bueno, dentro del concurso o dentro de la entidad llegó un grupo, llegaron 2, 3 funcionarios o funcionarias con diferentes, digámoslo, etnias o con diferentes culturas y por sus propios, digámoslo, coloquialismos, generan de pronto una incomodidad en el ambiente laboral. Esto es muy natural y eso es muy probablemente que les pase. Supongamos que lleguemos con una funcionaria que sea, o un funcionario que no tenga pues una higiene muy diaria. Entonces usted como líder, ¿usted cómo hace para solucionar eso? Porque los diferentes compañeros dicen, no, es que es imposible trabajar al lado de ella. O sea, yo intento, pero es que no puedo trabajar al lado de él. Me es imposible el olor, lo que sea. ¿Usted cómo hace? ¿Cómo hace para usted esa relación que se necesita no ofenda ese cambio cultural, ese paradigma? Allí es donde nosotros debemos también entender que esa relación con nosotros mismos, con los demás y con el saber tiene que converger. Tiene que converger allí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dentro de la relación con nosotros mismos, tenemos que hacer nuestra identidad como funcionarios y no como personas. Usted como persona, usted está en todo su derecho de pensar como quiera, donde quiera y a la hora que quiera. Usted puede ser azul, verde o amarillo, pero cuando usted entra a la entidad, usted deja su identidad personal y acoge la identidad como
funcionario público. Y eso es lo que necesitamos entender en el atributo con nosotros mismos. Si nos plantean una situación, especialmente cuando nos van a evaluar la parte comportamental de cómo se solucionan los conflictos dentro de la entidad, siempre nos van a poner juzgamientos o criterios de valor, criterios de ética. Y no, es que el Julanita fue muy grosera con Sultanito. Se le pidió un informe y Sultanito por X o Y razón, justificada o no justificada, no la pudo entregar. Entonces Julanita se exasperó y le gritó. O Perencejo está siendo acosado de una forma sexual por su directora pues de entidad. Perencejo por ser varón, entonces se siente cohibido porque la sociedad le dicta que los varones no pueden ser acosados. Nos vamos a encontrar con eso. ¿Qué es lo que nosotros, o qué es lo que busca, perdón, qué es lo que busca la relación con nosotros mismos? Autorreflexión, no solamente en nuestra labor, sino en el ejercicio de los demás hacia la labor que hacemos. Y mirar cómo nosotros, como funcionarios públicos, debemos de abordar esa problemática con una visión clara. ¿Cuál es la visión clara? Que debe de ser íntegra hacia mi persona y hacia mi, digámoslo, desempeño laboral, y que debe de ser dirigida a la parte armónica del ejercicio de la entidad. Si Perencejo o Perenceja están incómodos y dentro de su relación como funcionarios públicos tienen un mecanismo para solucionar eso, deben de pensar, no como Perencejo y Perenceja, sino como funcionarios públicos. No es que yo soy muy hombre, yo soy muy capaz y a mí nadie me acosa, entonces yo los acoso. No. Usted, mira, yo soy un funcionario, yo tengo un rol, yo tengo que dar un ejemplo y yo tengo que poner en alto la entidad. ¿Qué hago? Sigo el discurso, perdón, sigo el camino pues que nos dan los marcos que nos rigen en ese sentido. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos a un funcionario público que trabaja en una entidad encargada de atender a la población en situación de vulnerabilidad. Ese funcionario se encarga de recibir a las personas que llegan a la entidad y de brindarles la atención necesaria. Su labor diaria, en su labor diaria, el funcionario se da cuenta de que a veces se siente frustrado al no poder atender a todas las personas de manera adecuada debido a la gran cantidad de solicitudes que llegan. Sin embargo, en lugar de dejar que esta frustración afecte su desempeño, el funcionario decide reflexionar sobre su situación y buscar soluciones. El funcionario comienza a identificar áreas de mejora en su trabajo y en el de la entidad en general y propone ideas y sugerencias para implementar mejoras en la entidad y en los servicios que ésta brinda. Además, el funcionario se toma el tiempo de revisar su propio desempeño, identificando las fortalezas y debilidades para mejorar su trabajo y su interacción con las personas que atiende. De esta manera, el funcionario muestra una relación consigo mismo sólida que muestra capaz de reflexionar en su propia labor y que muestra una propensión a mejorar constantemente y así brindar un mejor servicio a la comunidad. Entonces, cuando nos encontramos en relación con nosotros mismos, lo decía ahorita en el ejercicio, debemos de enfocarnos cuando el ejercicio que nos plantea la hipótesis, un ejemplo, hay muchas solicitudes, hay por lo regular, en las hipótesis no nos van a decir todos los ciudadanos o todas las personas que solicitan servicio están groseras, están bullosas, nos vamos a encontrar con ciudadanos supremamente violentos que nos amenazan, que nos gritan, que piensan que porque los tiempos de la entidad no son de pronto los más rápidos, es culpa del funcionario, es el funcionario el que no le quiere dar el servicio. Nos vamos a encontrar con una cantidad de cosas impresionantes que siempre van a caer en la cabeza del funcionario que esté en el mostrador o que esté dando la cara de la entidad. Lo que busca la competencia con nosotros mismos es reflexionar. Nunca, en ningún momento, eso se los puedo decir, me cambio el nombre si no pasa. En ningún momento vayan a escoger una opción
en la que ustedes o nieguen, o culpen, o de pronto desistan de una acción que mejore o que, por el contrario, vaya en contra del buen nombre de la entidad. Si usted dentro de la hipótesis se encuentra con que una persona le va a mandar un derecho de petición, que usted es lo peor que le ha pasado a la entidad, al país, mejor dicho, que por usted está cayendo la economía mundial, usted lo que debe de hacer en el escenario, vuelvo y les digo, una cosa es la realidad y otra cosa es lo ideal, y lo ideal es el examen. En el escenario usted tiene que actuar con una actitud serena, tranquila, buscando, bueno, ¿qué puede tener razón el Señor? El Señor me dice que yo soy muy lento, y no es que yo sea lento, es que la entidad tiene sus tiempos. Bueno, entonces ya entendí que no soy yo, ya entendí que son los tiempos de la entidad, pero venga, ¿por qué la entidad se demora tanto? ¿Por qué 14 días para una simple firma, una simple solicitud? ¿O cómo hago yo dentro de mi capacidad, como nos decía el compañero ahorita, dentro de esas funciones de mi cargo? ¿Cómo hago yo para mejorar eso? ¿Tengo yo la capacidad? Si yo no la tengo, no puedo renunciar a no hacerlo. Ojo, esta no es opción. Si yo no puedo de pronto tener una jerarquía alta, yo no puedo decir, no, es que no es problema mío, yo le digo a mi jefe. No. Usted debe buscar la acción en la que usted consulte y haga consensos. Mire cómo yo hago un consenso con la junta, mire yo cómo hago un consenso con mi jefe directo, o mire yo cómo hago una solicitud. Pero siempre debe tener una actitud reflexiva hacia su labor, hacia la entidad y hacia cómo mejorar el servicio a ese ciudadano que le está diciendo usted hasta misa. No importa. Usted hágase oídos sordos, el ciudadano está enojado, usted simplemente acuérdese de lo que decía la profesora. Bueno, ¿cómo mejor? No me voy a olvidar de ese señor. ¿Cómo mejor? ¿Y cómo hago que la entidad mejore? Bueno, venga, yo miro la hora, porque yo tengo unas preguntitas y estamos a tiempo todavía. Ahora ya pasamos de lo que es la parte global o el marco general en los que se presentan las pruebas y vamos a meternos un poquito más en el análisis crítico. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, situación, aclaración para yo poder dar paso a esta parte de la exposición? ¿O continúo tranquilamente? ¿Me escuchan? Porque si no me escuchan, estoy hablando solo. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces aquí ya salimos un poco de lo que nos pide el examen, aquí ya nos olvidamos un poco de la comisión. Vámonos a ir directamente a la parte gramatical y a la parte de la estructura de la lengua como tal. Tenemos habilidades del pensamiento crítico. Ustedes dirán, profe, pero pues pensamiento crítico tenemos todos. Perfecto, todos tenemos pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico que necesitamos para la presentación de las pruebas escritas es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos evaluar, analizar la información que nos están dando los enunciados. Nosotros, dentro del enunciado, nos encontramos con el contexto, o sea, con la escena. Imaginémonos que es un teatro y nosotros somos el protagonista de ese teatro, pero nosotros no hemos visto el guión. Somos el protagonista, pero nosotros no hemos visto el guión. Lo que necesita el aspirante a la hora de sentarse en ese examen es analizar y evaluar esa información que se está presentando. ¿Cómo la va a analizar y cómo la va a racionalizar? Lo va a hacer desde lo objetivo y desde la razón. Objeto, nunca sujeto. Lo subjetivo es de uno, lo objetivo es de todos, ¿ya? Entonces, siempre desde lo objetivo. Por ejemplo, durante la prueba escrita se puede presentar un caso o una situación problemática que el aspirante debe analizar y resolver. Y para ello debe aplicar habilidades del pensamiento crítico. Debemos de identificar no solamente la información que nos da el ejemplo, sino que debemos de analizar qué parte de ese texto, porque nos vamos a encontrar con preguntas que pueden tener hasta 5 párrafos largos, 5 párrafos de cada párrafo, 6 o 7 renglones. Aquí sonará poquito, pero al leerlo allá es mucho. Tenemos que analizar qué información es pertinente y qué información no es pertinente. Tenemos que analizar qué información ya fue pertinente
y ahora no lo es más, y qué información va a ser pertinente en el futuro. Importante, a ustedes les presentan un caso y de ese caso se desglosan de 3 a 5 preguntas. Si ustedes para cada pregunta del caso tienen que devolverse a releerlo y analizarlo, les va a coger la tarde y van a tener problema al final. ¿Cómo analizamos eso? Es un consejo que les doy. Cuando ustedes estén presentando la prueba, les van a decir, por favor, no rayen el cuadernillo. Por favor, no rayen el cuadernillo. Ustedes tienen un lápiz. De la forma más suavecita, que no vaya a dañar el cuadernillo, subrayen las partes que ustedes sepan son ideas principales e ideas secundarias. El caso, vamos a tomar otra vez el caso, ejemplo de que Pepito Pérez está siendo abusado por su jefa directa. Entonces se plantea el caso, Pepito Pérez en función de sus labores se encuentra incómodo porque se le ha presentado tal y tal situación con la responsable directa. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes dicen, bueno, lo más importante acá, ¿qué me está pidiendo la pregunta? Me está diciendo, Pepito necesita saber o necesita tomar una decisión sobre cómo o cuál es el proceso para él notificar, va a recursos humanos, se queda callado, habla con la funcionaria, expresa, pide traslado. Hay 1000 opciones. Lo que ustedes necesitan es, de manera muy, muy natural y rápida, integrar en su cabecita ese conocimiento. ¿Cómo lo hacen? Yo lo hice y la verdad nunca me han regañado ni nada por el estilo. Con un lápiz, yo simplemente subrayo lo que es más importante, lo que yo sé que más adelante me lo van a preguntar. Entonces, en lugar de yo devolverme a leer todo el párrafo, a confundirme, releo las ideas principales. Y yo, ok, esta parte del enunciado me sirve y la relaciono con la pregunta número 2 o la pregunta número 3. Hay enunciados que son textos largos, a veces van a encontrarse con un enunciado que es de la siguiente lectura, conteste las siguientes 5 preguntas. Cuando se encuentran con un párrafo de esos, por lo regular es un artículo, por lo regular es de pronto una calidad académica impresa de pronto por organizaciones unidas o por cuestiones gubernamentales. ¿Qué es lo que hacemos allí cuando nos encontramos con todo ese texto? Y que se van a desglosar 5 preguntas. Lo mismo, cogen el lápiz y van y subrayan lo que ustedes creen es más importante. Hay mucha palabrería en esos exámenes, mucha. Y muchas veces lo que es crítico es un párrafo o es un solo renglón. Cuando ustedes lo subrayen en su cerebro, porque nosotros dentro de nuestra cabecita, nosotros no pensamos en letras, nosotros pensamos en imágenes. El cerebro todo lo traduce a una imagen, todo. Entonces, si ustedes traducen esos cortos pedazos de contenido, de conocimiento, y lo llevan a un marco mucho más pequeño, el cerebro lo va a reconocer y lo va a recordar mucho más rápido. Bueno, entonces, vamos a ir a la primera habilidad del pensamiento crítico, la inferencia. ¿Qué es la inferencia? La inferencia es una habilidad del pensamiento crítico que implica la capacidad de llegar a una conclusión lógica y razonable a partir de información incompleta o ambigua. En el contexto de las pruebas escritas, la habilidad de inferencia es importante porque a menudo se presentan situaciones en las que la información es limitada o no se presenta de manera explícita. Y el candidato debe ser capaz de hacer deducciones precisas o a partir de esa poca información, dar ideas precisas. Esto es fundamental en las respuestas. Vamos a dividir, voy a poner un ejemplo, ya me devuelvo. Acá tengo una pregunta. Ahora llegamos a ello. Esta parte, lo que es el caso, siempre es correcto. Porque el caso no puede tener imperfecciones, porque básicamente es la hipótesis que les dan a ustedes. Ustedes deben de usar la inferencia, en las respuestas. Nunca vayan a creer que les están presentando información incompleta en el caso.
les van a presentar información incompleta en las respuestas. Si hay una respuesta que, ejemplo, abarque casi todo el problema. Vamos a hablar de la parte de Pepito que está siendo acosado. Si él dice, bueno, el Pepito reflexiona y no sé qué, y entonces va a recursos humanos, porque ya presentó la solicitud, ya habló con la señora, no se ha podido, ta. Pero la respuesta tiene un corto. ¿Y cuál es el corto? Nunca se le notificó a la persona agresora, pero está planteada perfecto. Pepito reflexionó, Pepito hizo, Pepito pensó, Pepito mandó y Pepito fue. Pero si no están teniendo en cuenta al agresor y no hay una conciliación, ustedes deben de pensar, bueno, ¿cuál es la otra respuesta que sí esté más cerca al desarrollo? Entonces ustedes van y buscan en la B. Ah, ok, esta sí me da a mí el espacio de que no solamente el agredido, sino el agresor están en conocimiento pleno de la situación y no le están violando a nadie el derecho a la defensa. Deben de buscar en las opciones de respuesta cuál es la más completa y cuál es la que involucra todos los componentes. Hay respuestas que nosotros les llamamos como las filtro. Las filtros son las respuestas que parecen correctas, que son muy similares a la correcta, pero que son incorrectas y que van sacando a los aspirantes porque pues no van sumando la puntuación. Y estas respuestas que son las filtros son las que son muy parecidas a la correcta, de hecho se redactan de manera similar, pero les falta una parte. O por el contrario, dan de más. Se vuelven demasiado poéticas, se vuelven demasiado laxas y eso le hablan a ustedes de la junta directiva, del proceso, del protocolo y al final es tan extenso y no dice nada. Entonces, lo que ustedes deben de buscar es mirar cuál es la opción de respuesta más completa que involucra a todos los factores para darle solución a la problemática. Y ahí es donde nosotros vamos a usar la inferencia. Bueno, tenemos la inferencia por acá. Tenemos la evaluación. La evaluación es una habilidad de pensamiento crítico que se refiere a la capacidad de juzgar la calidad y la relevancia de la información, las afirmaciones o los argumentos en el marco de las pruebas. La evaluación se utiliza para medir la capacidad de los aspirantes para analizar la información y tomar decisiones informadas y acertadas. Situación, vamos a poner un ejemplo de evaluación. Situación. Eres el superior directo en su despacho y uno de los funcionarios en su equipo de trabajo le informa que está pensando en retirarse de la entidad por razones de salud mental y el ambiente laboral que no es idóneo para la propia, pues, el padecimiento de él. Aquí la evaluación, obviamente, va a ser cómo usted evalúa la situación de su compañero y cómo toma decisiones. La evaluación tiene que ver no solamente con la situación problemática, sino con el propio compañero. Tiene problemas de salud mental. ¿Vienen antes? ¿Se generaron en la entidad? ¿Cómo se generaron? ¿Qué pasa? Ok, él ya tomó una decisión. Acá le dice, le informan que piensa o está pensando en retirarse. Si no lo ha hecho, si es una consideración, ¿cómo usted dentro de la evaluación hace para que él continúe enriqueciendo su grupo de trabajo? Sí, por el contrario, cambiamos ese verbo y en lugar de pensar, ponemos decide, le informan que él decide retirarse por respeto y porque ya es una decisión por fuera de usted, usted no va a tratar de retenerlo. Es muy importante analizar los verbos, sino que usted va a analizar el problema que hizo que ese compañero o esa parte de su equipo se fuera y por qué debe de ser solucionada para que no siga afectando la entidad. Aquí yo les recomiendo a ustedes siempre mirar cuál es el verbo principal que les está pidiendo la acción. Les van a decir, busque, elimine, pase, reseccione.
en el enunciado. Ese verbo le está dando usted una acción. Esa acción usted la tiene que armonizar con las opciones de respuesta. Si le piden a usted, hay documentos muy viejos que están dañados, están mohosos, están mojados y están generando bichos en el despacho. Por favor, elimínelos. Usted automáticamente se va por allá a las tablas de retención y usted dice, no, esos son documentos públicos. Yo ni por el berraco los puedo eliminar. Entonces, usted va y busca en las opciones de respuesta cuál es el verbo que armoniza con la norma, o sea, con las tablas de retención y armoniza con la acción. Entonces, ahí le piden, usted para poder agilizar o limpiar el despacho para eliminar esa situación problemática, usted usa la tabla de retención en donde usted archiva, donde usted guarda, donde usted digitaliza esa información y la manda a otro lugar. Debe de armonizar la acción del verbo con lo que le está dando la respuesta. Si a usted le dan un verbo en positivo, no escoja un verbo en negativo como respuesta. ¿Qué es un verbo positivo? Dar, evaluar, ayudar, acompañar, asesorar. Esos verbos en positivo, busque otro verbo similar que esté en pos de cumplir. Pero si le dan verbos en negativo, elimine, rehúse, cancele, reprograme, nunca vaya por un verbo en positivo, porque le están diciendo no haga o por el contrario, deje de hacer y usted va a contestar lo contrario. Entonces, no. Pongámosle mucha atención a los verbos. Ahora tenemos la interpretación. La interpretación es una habilidad de pensamiento crítico que nos permite analizar información, identificar patrones, identificar relaciones, llegar a conclusiones informadas, todo obviamente dentro del marco de la prueba, dentro del marco del enunciado y las opciones de respuesta. La habilidad de interpretación es esencial para comprender y analizar los enunciados y su relación con las respuestas. Vamos a ver un ejemplo. En la entidad pública en donde labora se presenta la siguiente situación. Un usuario se acerca a un funcionario en el área de atención al cliente y le manifiesta su inconformidad debido a la tardanza en la respuesta de su solicitud. El funcionario le responde que el proceso de revisión de solicitudes puede tardar un poco más de lo esperado y le indica que debe esperar pacientemente. El usuario se retira visiblemente molesto. ¿Cuál es la interpretación adecuada de esta situación? Si ustedes interpretan esto, lo que el funcionario está haciendo básicamente es un fallo, no solamente en el factor y en el complemento de comunicación, sino también en el de liderazgo. ¿Qué es lo que debe hacer un buen funcionario? Obviamente, el tiempo de recepción y el tiempo de respuesta a las solicitudes, en la mayoría de los casos, tiene un tiempo que ya está estipulado con anterioridad y es un tiempo que es perteneciente a la entidad. Pero si usted ya los conoce y usted sabe que eso es así, usted debe, en una forma muy paciente, como lo dice el enunciado, y en una forma cercana al ciudadano, explicarle, mira, lo que pasa es que se demora porque esto tiene no solamente un tiempo, sino que necesita cumplir estas y estas etapas para que se pueda desarrollar ese documento. Por favor, tenga paciencia, regáleme su número si es posible, yo lo llamo si sale antes, por favor, acérquese, no esta semana porque todavía no cumple el tiempo, acérquese la siguiente, ser armonioso. La interpretación dentro de la prueba es fundamental. ¿Por qué? Porque les decía, ya no nos van a dar la norma textual, nos van a dar un lugar hipotético que busca una interpretación. Ahora, como les decía, la respuesta, perdón. Bueno, esto ya lo acabo de desarrollar solita. Vamos a ir a un cuestionario muy cortico, donde es lo más cercano que ustedes se van a encontrar con algunas preguntas del examen. Yo quiero confesarles que estos análisis de caso no son algo que de pronto en la empresa se haya inventado ella sola o que haya desarrollado de la nada. No, estos son análisis de casos que ya fueron anteriormente evaluados. Yo les hago a ustedes una
les hago una recomendación. Y la recomendación que les hago es que ustedes busquen cuadernillos con respuestas de exámenes pasados, no solamente de, digámoslo, de entidades afines al Departamento de la Prosperidad Social. ¿Qué me refiero a afines? Digamos que manejen, digamos, de pronto los mismos marcos legales o que manejen de pronto una naturaleza similar al servicio al ciudadano, sino que busquen unos cuadernillos que ya tengan respuesta de la universidad libre. ¿Por qué la libre? Porque es ella la que está haciendo el cuestionario. Es ella la que ustedes deben de identificar como pregunta. Cada cuestionario, cada concurso tiene, digámoslo, un estilo, tiene digámoslo que tiene como una forma de expresarse dependiente de cuál es la universidad que los hace. La gran mayoría de los concursos anteriormente los hacía la Universidad Nacional, pero por problemas de corrupción y no sé qué más cosas, la Universidad Nacional dejó mucho tiempo de hacer estos concursos. Ahora los están haciendo universidades privadas, como lo es la Universidad Libre. Cambia, su ente rector cambia, y al cambiar su ente rector cambia sus estrategias y sus metodologías. Acérquense a la metodología de la Universidad Libre, porque si ustedes ya tienen interiorizado el marco legal, con más naturalidad van a poder interpretar los cuestionarios si conocen esa metodología de la universidad. Bueno, vamos al primer análisis. Caso. La enfermedad COVID-19 provocó diversos cambios en todas las acciones humanas. Tal es el caso que en el cargo técnico profesional, vuelvo y digo, esta pregunta la hago abierta a ambos perfiles porque tenemos, ustedes en el curso son más de 250 funcionarios y todos tienen diferentes perfiles. Entonces, lo que nosotros hacemos para que haya una inclusión es hacer la pregunta de manera más genérica para que pueda cumplir digámoslo, la parte fundamental de la pregunta para los diferentes niveles. Entonces, en el cargo técnico profesional en el que usted se desempeña, el impacto de la pandemia se vio reflejado en su gestión administrativa. Ha tenido que adaptar estrategias y mecanismos para la atención de toda la comunidad, con el fin de que se cumplan los objetivos y deberes de la institución. Este es el caso. Ahora vamos al enunciado. Para dar cumplimiento y continuación al proceso administrativo mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, tips, usted opta por favor, contésteme alzando la voz, abriendo el micrófono o por el chat, como ustedes quieran. Les voy a dar 2 minuticos. Muy bien. Muy bien, la mayoría de ustedes ha elegido la C. Bueno, entonces, la primera, convocar al consejo directivo para definir lineamientos para la planeación de la atención virtual. Ok, aquí no cumple. O sea, ¿por qué no cumple? Porque convocar al consejo directivo es una actitud pasiva. ¿Qué es lo que está haciendo? Obviamente se deben de socializar muchas de las decisiones dentro de la entidad, pero la respuesta en sí misma no da solución, solamente plantea un paso, un solo paso de los muchos que tiene ese desarrollo. Entonces, no engloba la necesidad, digamos, eficiente de darle un desarrollo a esa problemática. B. Solicitar autorización del supervisor directo para desarrollar nuevos espacios y estrategias para la atención a distancia. Solicitar autorización. Vuelvo lo mismo. O sea, está básicamente delegando la responsabilidad en el supervisor directo. Está diciendo, ok, soy consciente de la situación, vamos a decirle a él que termine de hacer la ejecución del proyecto. No cumple.
adecúa su práctica laboral usando herramientas digitales para el desarrollo de sus deberes institucionales. Ojo, aquí se pone muy en evidente que la persona es proactiva y que aparte es responsable desde su parte, digámoslo, individual. Si ustedes notan, obviamente todo el ejercicio que él haga dentro de la entidad es un ejercicio de la entidad, pero él está adaptando las herramientas digitales a sus deberes institucionales. No está agrandando el problema diciéndole a la entidad, cambie sus métodos, sino que en respuesta lo que le está haciendo es apropiarse de esas herramientas para poder mejorar sus deberes institucionales. Vamos con el análisis 2. Se ha socializado en el despacho en donde usted es funcionario el desarrollo del plan de mejoramiento para el año vencido, que busca aportar al mejoramiento continuo de los procesos, productos y servicios para aumentar la capacidad institucional, prevenir o reducir efectos no deseados. Este es el caso. Vamos a ver la pregunta. En la socialización se hace evidente el incumplimiento de la meta aumentar, abro comillas, aumentar 3 puntos porcentuales en el nivel de satisfacción de la ciudadanía. El plan de mejoramiento para la vigencia 2022, para la vigencia 2022, esto debido en gran parte a 1. Se reporta un bajo porcentaje de ejecución frente a lo programado. 2. Se nota una falta de seguimiento y evidencia de las actividades creadas para la atención a la ciudadanía. Se le da la tarea a usted, ojo, se le da en primera persona la tarea de hacer actividades necesarias para evitar que lo pasado en el 2022 suceda otra vez en el 2023, en lo referente a la satisfacción de la ciudadanía. Por favor, leemos estas opciones de respuesta. Les voy a dar 2 minutos para que lean esta y luego la opción C. Y contestan otra vez en el chat. ¿No hay opción C? Sí, señor, ya la pasé. Gracias. Yo creo que la opción C. Muy bien. Póngamelo por favor en el chat. Muy bien. Bueno, vamos a hacer acá un análisis. Tenemos acá en la problemática, se hizo una socialización de la encuesta, la entidad está bajo 3 puntos, o sea, la ciudadanía está emberracada. Vamos a hablarlo así de manera muy coloquial. ¿Qué es lo que busca la entidad? Le dice, lo del 2022 ni por el berraco va a pasar en el 2023. A ver, vamos a hacer uno. Vamos a mirar ¿cuál es el problema? El problema es que se reporta un porcentaje bajo en la ejecución del programa. Y 2, se nota una evidente desatención a la ciudadanía. Tenemos la problemática. Orden de los factores para que podamos llegar a un mismo resultado. Encuesta, incumplimiento. ¿Por qué el incumplimiento? No hay seguimiento y no hay una atención buena a la ciudadanía. Ya, resumido todo este párrafo en 3 oraciones. Ahora, nos dicen aquí de manera muy clara, se le da la tarea. No se le da a la entidad, no se le da al vecino, se le da a usted la tarea de evitar que eso pase, o sea, tome ejercicio. ¿Cuál es la solución? A,
Teniendo en cuenta el hallazgo identificado por el ANALAM, vamos a monitorear la ejecución física de las metas del proyecto en el marco de las mesas programadas para tomar decisiones oportunas. Si ustedes ven, esto es lo que es una cantidad de palabras que no llevan a ningún lado. Aquí lo que está haciendo es retomar la problemática que ya tenía en la encuesta. Y nos está diciendo que va a monitorear la ejecución física de las mesas del proyecto, cuando la problemática inicial era que la ciudadanía está siendo desatendida. Si usted si usted menosprecia o se le quita importancia a esos puntos porcentuales que literalmente es de satisfacción de la ciudadanía, pues usted está dándole un rodeo al problema y yéndose para otro lado. El problema está ahí en las comillas. Nivel de satisfacción. ¿Quién da el nivel de satisfacción? Pues la ciudadanía. Usted tiene que coger el toro por los cachos e ir a la ciudadanía. B. Lo primero que se debe hacer es firmar el acta de inicio del proyecto, que es donde quedan plasmadas las condiciones de todas las partes que lo conforman. Esto es un documento por el cual el proyecto se forma y queda oficializado. Este documento debe contener las entradas, las condiciones en que se va a desarrollar, la lista de entregables y ta. Vuelvo y les digo, muy lindo, muy bonito ese acta. Desgraciadamente a todos nos piden actas y tenemos que llenar un acta para salir, para entrar, para ir, para todo. Pero no soluciona. Es más, ni siquiera tiene en cuenta la ciudadanía, ni siquiera la pone ahí en la mesa de la conversación. En cambio, la C, esa presenta un ejercicio fundamental. ¿Cuál es? Dar capacitación adecuada al funcionario que está en ventanilla. El funcionario que está en ventanilla, que pobrecito es el que se come todos los platos rotos, es la cara de la entidad. Si la funcionaria o el funcionario tienen cara de cólico y están enojados, con culpa o sin culpa, no importa. Si el funcionario tiene cara de cólico, la entidad tiene cara de cólico. Sencillo. Como eso, no más. Recuerden que es deber del funcionario y de las entidades de servicio público atención eficaz y eficiente. Eficaz y eficiente. Para que sea eficaz debe de haber una buena comunicación. Y si por cuestiones personales, laborales, circunstanciales, no podemos tener una buena armonía con el ciudadano, pues se va a ver menoscabada esa parte de eficaz. Vamos al caso 3. Este es importante y yo aquí les voy a pedir un ejercicio. Este caso se desarrolla exclusivamente con el verbo. No les voy a decir qué verbo, ni en dónde están, ni cuál es. Pero ahora que ustedes desarrollen, háganle énfasis a cuál es ese verbo que ustedes van a armonizar. Caso 3. Desde hace un mes, 2 miembros de su equipo de trabajo tienen conflictos personales entre ellos. Y esos conflictos se han visto reflejados en el cumplimiento de sus funciones. Una de ellas indica que la otra no la apoya en las actividades encargándole o recargándole todo el trabajo. Como líder del equipo de trabajo, para atender esta situación, se asegura de. Aquí están las opciones. Por favor, cada uno me responde en el chat, si son tan amables. Muy bien, genial. Muy bien, vamos a hacerle un análisis a esta situación. Tenemos la problemática, ya sabemos que 2 funcionarios no se llevan bien y que usted como líder de equipo necesita que ellas se lleven bien. Aquí el verbo atender es un verbo en positivo, es un verbo de acción, no un verbo de omisión. Le mandan a atender. Usted tiene que darle solución. Entonces, el primer verbo, reflexiona, es un verbo neutro. ¿Por qué es un verbo neutro? Porque ni va para adelante ni va para atrás. Reflexiona personalmente la situación. Discúlpeme, pero pensando nunca se soluciona nada. Usted tiene que pensar y actuar. La respuesta lo limita, o sea, lo pone en un marco de tiempo y lo deja estático. Reflexionar no es armonioso
con atender, porque mientras atender es proactivo, reflexionar es pasivo. Planea, lo mismo, pasivo. Este va más un poco a lo positivo, pero se limita. Simplemente planea reuniones con su equipo de trabajo para implementar técnicas de negociaciones dinámicas. Nada que ver. Vuelvo y te digo, no soluciona la problemática. Ahora, implementa, ese sí es un verbo en positivo y es un verbo armónico con atender. ¿Por qué? Porque son ejecutores de acción. Ejecutores de acción, tengan eso en la mente. Si el verbo es pasivo, no sirve. Si el verbo es negativo, menos. El verbo tiene que ser ejecutor de acción para que sea armónico con atender. Implementa, o sea, ya está ejecutando acciones para que los funcionarios comprendan que trabajan en función de los mismos objetivos, planes y los apropien. Aquí, la señora Mónica de pronto me dará la razón, si es que la tengo. Se van a encontrar con una opción de respuesta que es muy, muy común. Lleva usted eso la estoy diciendo yo verbalmente, pues para que no me la busquen ahí. Lleva usted la situación a la gestión humana, solicitando ayuda a esta dependencia para que en los marcos del buen convivir de la entidad se hagan las medidas pertinentes. Chicos, ustedes pensarán que esa es la correcta. Nunca es la correcta. Y es la que más hace que uno se tropiece. Cuando ustedes llevan eso a gestión humana, están yendo directamente a medidas disciplinarias. Automáticamente una reacción que podía ser calmada desde unos contextos más íntimos y locales, se agrandó a medidas disciplinarias. Cada vez que ustedes se encuentren gestión humana, el agravio tiene que ser grandísimo. Allá no le van a decir ustedes, van a llevar a las dos funcionarias por peleonas para que las expulsen o para que las echen. No. Te lo van a plantear desde un color rosa, pastel hermoso, divino. Lleva usted la gestión humana porque ellos dentro de la armoniosidad, van a tomar medidas. Todas las medidas que haga gestión humana, luego de que usted las pase oficialmente, son medidas disciplinarias. Y las medidas disciplinarias llevan una mitigación en las actuaciones del grupo. O sea, van a haber conciliaciones, van a haber entrevistas, van a haber casos, muy probablemente sanciones. Va a agrandar el malestar. Cuando ustedes, especialmente en los cuestionarios que son conductuales, que tienen que ver pues ya con la parte comportamental, traten de que la solución no llegue a recurso humano si es que no lo amerita, o sea, si es que no hay la gravedad. Una agresión física, un robo, no sé, una cosa sexual, obviamente lo amerita. Y es necesario llevarlo a recursos humanos. Pero si son convivenciales, de manera en que se pueden desarrollar desde el líder, desde una posición proactiva del líder y desde una habilidad de comunicación, tratemos de no llevarlo a recursos humanos. Y eso es fundamental que también lo tengamos en cuenta. La respuesta C es la correcta. Esta evidencia la competencia de liderazgo. Si usted, como lo dice el enunciado, es el líder del grupo y usted no pudo con eso, usted está diciendo, no soy capaz de liderar a estas dos muchachas que no me dejan trabajar tranquilo. ¿Yo cómo puedo hacer? Si usted lo lleva a recursos humanos, pierde. Entonces, ¿qué es lo que busca esa competencia? Esa es la competencia de liderazgo y esa se la van a encontrar prácticamente en todo ese desarrollo del cuestionario. Usted debe de asumir un rol de orientador y guía. Usted debe de orientar y guiar a su grupo de trabajo, utilizando la autoridad que tiene pues, dentro de las normas y todo esto, pero no para cuestiones personales o de ego, no, para llevar la institución a los objetivos y las metas finales de la institución. Si hay dos funcionarias peleando por cosas mínimas, mire cómo lo soluciona desde un enfoque de líder. Esa es la cuestión acá. Bueno,
Son las 4:02, me alargué mucho, ¿me están escuchando? Sí, señora. Bueno, qué pena con ustedes, me alargué un poquito, discúlpenme, fue un placer conocerlos a todos, espero que la clase les haya parecido interesante, les haya ayudado. Esta presentación y todas las guías que hemos desarrollado el día de hoy va a estar en el archivo Drive. El archivo Drive contiene las asistencias a los 5 encuentros, las 5 grabaciones de las 5 clases y todas las presentaciones que han usado los profesores para la clase. Eso lo van a encontrar ustedes con